Hola a todos, en este video vamos a tratar cuestiones a tener en cuenta, por lo general errores o cosas que se manifiestan cuando trabajan con los primeros conceptos de estadística y poner al descubierto distintas cuestiones para que al trabajarlas no cometan estos errores. Se van a trabajar en distintas partes. Para los porcentajes igual, nosotros quizás hasta es el más fácil de interpretar porque es el más usado. Por lo general en los medios de comunicación siempre utilizan el porcentaje para informar. Bueno, podemos elegir cualquiera que sea de interés y vemos qué características tienen los sujetos o objetos de estudio en base a la variable que esté considerando. Por ejemplo, de la situación podemos tomar la primera fila que corresponde al 25% y la anteúltima que es 9,61%. Y bueno, y digamos que es la más amena. Posibles interpretaciones sería el 25% de los turistas, bueno, y ahí viene todo la redacción en el contexto de la situación, ¿sí? Lugar y tiempo. Y bueno, y por otro lado la que habla del 9,61%. Las cualitativas también tienen una subclasificación que es por un lado ordinales y por el otro nominales. El término ordinal ya nos ayuda un montón porque son variables que si bien siguen un formato de cualidad, son cualidades que se pueden ordenar. Hay un criterio por el cual yo podría ordenar esas variables, los datos de variable, ¿no es cierto? Y la cualitativa nominal, yo puedo armar nóminas, pero le puedo dar cualquier orden. Es indistinto, no puedo acudir a ningún criterio para ordenarlas en forma creciente, decreciente o con algún criterio que me permita decir sigue este orden ascendente o descendente. En esta tabla podemos ver un resumen de lo que son las variables cualitativas con un resumen de cómo diferenciarlas. Vamos a mirar algunos ejemplos como para tener un poco más de claridad. En la nominal podríamos citar como ejemplo tipo de mascotas o comida de preferencia o lugar de residencia. Cualquier respuesta que se obtenga de estas variables, cualquier dato, no es posible de ordenar. Por tomar un ejemplo, lugar de residencia me podrían decir Las Heras, Bariloche, Calafate. Yo podría, al momento de tener que colocar las variables, podría colocar primero Bariloche, después Calafate, después Las Heras o primero Las Heras. Es decir, no hay criterio de orden. Entonces lo puedo simplemente armar una nómina con cada uno o sea, la variable y colocar cada uno de los datos que corresponde a cada variable sin la posibilidad de seguir un criterio de orden. En el caso de las ordinales, por ejemplo, podemos tomar el rango militar, los tipos de medallas que se podrían obtener, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, cargos jerárquicos en una empresa. Y si bien son cualidades que se presentan en cada caso, puedo tener un criterio para ordenarlas tanto en forma ascendente como descendente. También podría incluir en este caso de las ordinales opiniones que yo pueda emitir en base a algún producto o a alguna atención. Por ejemplo, cuando se valora desde malo a excelente o desde deficiente hasta excelente o muy bueno. Depende de la categoría que se proponga para opinar, se pueden ordenar de forma, insisto, ascendente o descendente. Hay un criterio. Entonces, básicamente lo que diferencia estas variables cualitativas es simplemente la cuestión si se pueden o no ordenar. Es simplemente eso. También lo que cuesta mucho en una situación es poder identificar la variable, porque por lo general se nos presenta una situación en donde se habla de todo lo que hace
a la situación en general, en su contexto, en su lugar, en su tiempo. Muchas veces hasta la problemática se enuncia, la problemática que desencadena la situación, ¿no? Entonces poder resumir o sintetizar hay muchas veces bastante complejo. Yo tengo que definir la variable, pero no significa que por definirla tenga que reescribir todo lo que me presenta la situación, sino tener ese poder de síntesis, de poder enunciarla en pocas palabras. Acá vemos un ejemplo. En un establecimiento dedicado a la cría de porcinos se quiere comprobar la eficacia de un nuevo alimento balanceado. En el establecimiento hay 150 animales y se los pesa antes y después de los 20 días que dura esta dieta con el nuevo alimento. Entonces, en esta situación está planteada la problemática, está la forma en la que se va a medir esa problemática para ver si el alimento funciona o no, y la variable que se va a tomar es de porcino en porcino, o sea que los sujetos de estudio son los porcinos, y lo que va a variar de porcino en porcino es el peso, o sea que en resumidas cuentas, la variable en estudio para esta situación simplemente es el peso. Luego se harán las valoraciones si el alimento funcionó o no funcionó, pero lo que se está tomando de base para esa situación es la variable peso, ¿sí? Después, bueno, podemos aclarar también en qué unidad se va a trabajar, ¿sí? Si, bueno, kilogramos o depende de la unidad que se utilice, pero en definitiva la variable es peso. Este es un ejemplo un poco más abierto en el sentido de variables. Dice, en una escuela se les realizó a los alumnos una encuesta compuesta por varias preguntas. Las características estudiadas fueron las siguientes: color de cabello, peso, edad, cantidad de hermanos que tiene cada alumno, candidatos al cual votarían para el centro de estudiantes, cantidad de horas promedio por día que miran televisión. Entonces, en este caso podríamos hacer una pausa y pensar en lo siguiente. Siempre, tanto como para organizar la información, como para presentarla y luego para interpretarla, siempre hay que diferenciar el sujeto o objeto de estudio de la variable que yo le miro a ese sujeto o objeto. En este caso, los sujetos o objetos de estudio serían los estudiantes de una muestra o población. Y le puedo mirar muchas características a ese sujeto o objeto. Bueno, acá hay algunas que no necesariamente están ligadas a la situación, pero serían todas esas características que yo le puedo mirar a ese sujeto o objeto de estudio que me estarían sirviendo para atender determinada problemática. En este caso, en el ejemplo, son varias variables, ¿sí? Con la misma muestra o con la misma población se está trabajando distintas variables. Por un lado tenemos color de cabello. Lo bueno de esta situación es que están prácticamente todas resumidas. El peso, edad, cantidad de hermanos, también podríamos enunciarlo como número de hermanos, que también estaría correcto. Candidatos, se aclararía que en relación a las votaciones del centro de estudiantes en un tiempo determinado, en un establecimiento determinado, toda esa información que complementa la situación, por lo general está en el título. Cuando uno presenta la información, uno debe ser capaz de involucrarse con la situación leyendo el título, observando los datos que aparecen en la tabla y mirando la fuente. Entonces yo simplemente con la palabra candidatos podría resumir a esa variable, o si se quiere, bueno, candidatos al centro de estudiantes, pero bastaría con que eso esté en el título como para que yo pueda simplemente enunciarla como candidatos. Y bueno, y en la situación que sigue simplemente la variable es horas. Nosotros podemos complementar, insisto, la información en el título colocando que esas horas corresponden a la cantidad de horas promedio por día que miran televisión los estudiantes del colegio tanto, turno tanto, bueno, y ahí aclarar si es una muestra de población en un lugar y tiempo determinado. O sea, al conjunto de la información
me va a dar todo lo que yo necesito, pero hay que ser capaces de sintetizar a la variable. Una vez que la identifico dentro de la situación, poder decir, bueno, esta es mi variable. Vamos a trabajar varios ejemplos. Por ejemplo, para conocer el tipo de accidentes de trabajo que se producen en una gran empresa, se tomaron al azar 100 accidentes producidos en los últimos 5 años y se analizó el grado de gravedad de los mismos. Es decir, que acá, en el caso de los accidentes, lo que se está mirando de accidente en accidente, lo que se está midiendo es el grado de gravedad, ¿sí? Cuán grave están resultando esos accidentes. Después tenemos otro ejemplito, categorías en un formulario de encuesta sobre un curso a distancia y me ofrece responder muy bueno, bueno, regular o malo. En este caso justamente tenemos una variable cualitativa ordinal. Yo las podría ordenar muy bueno primero, bueno segundo, regular tercero, malo cuarto o al revés, malo primero, regular luego, bueno después y finalmente muy bueno. Digamos que hay un criterio para ordenarlos en forma ascendente o descendente. Sería una variable cualitativa o ordinal. Y la variable para reconocer esta situación podrían ser las categorías, porque son categorías que me ofrece el formulario. Pero yo también, si quiero, podría decir opiniones, porque no dejan de ser opiniones en relación al curso a distancia. A veces la variable se puede como redefinir, al identificarla yo la puedo definir en base a lo que me ofrece la situación o redefinirla. Aún así hago referencia a lo mismo. Después tenemos otra situación que dice nacionalidad de los turistas ingresados por el Aeropuerto Internacional del Calafate. ¿Qué es lo que yo voy a observar en los turistas que van a ingresar al Aeropuerto Internacional del Calafate? Lo que yo le voy a mirar es simplemente la nacionalidad, es decir, lo que varía de turista en turista es la nacionalidad. Y finalmente, bueno, 3 ejemplos chiquititos. Nivel de gasto en pesos de los turistas que pasan por una ciudad patagónica en plena temporada. Tiempo que tardan los mozos en atender una mesa en una hostería. Cantidad de señales de tránsito en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Yo podría decir, a mí me dicen definir la variable y bueno, y digo nivel de gasto en pesos de los turistas, bla, 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 bla. La otra, tiempo que tardan los mozos y escribir todo. Pero en realidad tengo que tratar de definirla en pocas palabras. En el primer caso, por ejemplo, yo podría decir que la variable es nivel de gasto y aclarar que está expresada en pesos o simplemente gasto. Le podría poner gasto y en el título completar esa información, que esos gastos corresponden a los gastos que hacen los turistas que pasan por una ciudad patagónica en plena temporada. En la segunda situación podría colocar que la variable es tiempo. Y en la última podría colocar número de señales o cantidad de señales. Si le agrego que son de tránsito es indistinto porque esta información podría completarse con el título. Otra cuestión que por lo general también ocurre que está ligada al tema de poder definir la variable es que cuando yo armo la tabla en la primera celda, lo primero que tengo que observar es que esa columna que aparece en un principio debe contener el resumen o la definición de mi variable. Por ejemplo, en esta situación que vemos en pantalla sería nivel de estudio. En la segunda situación sería año, ¿sí? Lo que varía es el año. Y presentamos algunas más. Por ejemplo, acá yo observo esa celda y yo sé que esos números que aparecen debajo, que van desde el 0 hasta el 6, corresponde a número de hijos. En la que sigue tenemos exportaciones y están expresadas en intervalos. Y bueno, y más que nada recalcar esto, de que al momento de presentar la información debemos poder ver el poder de sintetizar y resumir la variable en esa primera celda de la tabla. Otra cuestión importante en relación a las tablas y frecuencias es justamente poder diferenciar las frecuencias. Muchas veces se usa la notación indistintamente sin reconocer que, por sutil que sea, colocar una minúscula o una letra mayúscula hace diferencia en cuanto a la frecuencia a la que estamos haciendo referencia. Por ejemplo, si yo uso la F minúscula y coloco como subíndice I,
lo que estoy enunciando es la frecuencia absoluta. Si yo tengo la F minúscula con la R como subíndice, estoy haciendo referencia a la frecuencia relativa. Si yo coloco la F mayúscula con la R como subíndice, estoy hablando de la frecuencia relativa acumulada. No es muy usada, pero es una de las frecuencias posibles de calcular. También tenemos la frecuencia con mayúscula F y subíndice I. Tenemos la frecuencia acumulada. Acá claro que es de la absoluta, ¿sí? Cuando hablamos de la frecuencia acumulada en general, hablamos de la frecuencia acumulada de la absoluta. Y por último tenemos el porcentaje. Si cada una tiene su notación, también sabemos que cada una se calcula de forma distinta. Por eso no hay que confundirlas. Por mínima que sea, pareciera algo que no tiene mucha importancia, pero en realidad una minúscula de una mayúscula me podría llevar a elaborar interpretaciones incorrectas porque visualizo que tengo una acumulada cuando en realidad se trata de una absoluta, por ejemplo. Entonces, esto es sumamente importante. La prolijidad al colocar la notación que le corresponde a cada una de las frecuencias, porque además me dan información muy distinta porque provienen de cálculos totalmente distintos. Si bien hay relaciones entre sí, ¿sí? Se pueden relacionar una con otra o una proviene de hacerle a otra frecuencia ciertas operaciones, no dejan de ofrecer distinta información y obtener distintos cálculos. Ligada a esta cuestión, si bien ya dijimos que son distintas, pero vamos a hacer así un zoom y nos vamos a quedar con la frecuencia relativa y el porcentaje. Para algunos podría ser todo esto muy, muy básico o podrían decir, pero ¿cómo se van a confundir? Pero bueno, ocurre, son cosas que ocurren, son muy básicas, pero suelen suceder. Es por eso que por ahí vale la pena discutirlas. En este caso estamos trabajando con la frecuencia relativa y con el porcentaje. Algo que tenemos que considerar en esta situación es que la frecuencia relativa es un número que varía entre 0 y 1. Su valor mínimo es 0 y su valor máximo es 1. Entonces, si yo en una tabla, en la columna de frecuencias relativas, encuentro un 2,5, voy a tener que revisar ese cálculo, porque la frecuencia relativa es una razón que varía entre 0 y 1. Nunca me va a dar un valor superior a 1, y bueno, en el caso de que sea menor a 0 tendría que ser negativo, que no será posible. Pero esto de saber el comportamiento numérico también que tiene cada una de las frecuencias me sirve también como herramienta de control. Si yo observo en una frecuencia relativa un 2,5 y hay un error hasta conceptual, entonces, si hago el cálculo y me da eso, bueno, quizás, no sé, apreté mal las teclas de la calculadora, o si estoy usando una planilla de Excel, quizás cargué mal los datos. Revisar a ver cuál es el problema por el cual yo obtuve ese valor. Y el porcentaje es un valor que varía entre 0 y 100. En el contexto de estas situaciones de tablas de frecuencias, el máximo porcentaje es 100. Alguien me podría decir, sí, pero hay muchas veces que el porcentaje puede ser del 200%, es más, en las noticias cuando hablan de aumentos, superan por lo general este valor. Pero en el contexto de una situación en la que yo recolecto datos, organizo y los presento, no va a superar el 100%. Siempre van a estar en ese rango. Y la sumatoria de cada una de las frecuencias me tiene que dar 1. Y la sumatoria de la columna de todos los porcentajes parciales que yo calcule me tienen que dar 100 o cerca de 100. En la frecuencia relativa igual, o me da 1 o cerca a 1, me dará 0,9999 o 0,98. Todo dependerá de la proximidad de decimales con la que yo trabaje. Me voy a acercar por defecto al número. En el caso del 100, quizás muchas veces cuando sube los valores no voy a llegar precisamente al 100, pero bueno, muy cerca, porque al truncar los valores o al usar una técnica de redondeo voy a estar cerca del valor, pero muchas veces no me da exactamente 100 o exactamente 1. Eso también para que lo tengan presente. Si bien son dos cuestiones distintas,
en cuanto a que los cálculos son distintos, guardan una relación muy estrecha. De la frecuencia relativa yo puedo obtener un porcentaje y de un porcentaje yo puedo obtener una frecuencia relativa. Por ejemplo, si una frecuencia relativa me da el valor que estoy viendo ahora en pantalla, yo podría convertir esa frecuencia relativa en porcentaje simplemente efectuando una multiplicación por 100 y obteniendo el valor correspondiente al porcentaje. Una técnica por ahí también manual podría ser, en lugar de efectuar la multiplicación por 100, podríamos desplazar la coma 2 lugares hacia la derecha. Tanto como el 100 tiene 2 ceros, desplazaría 2 lugares y lo mismo obtendría el valor. También yo podría decir que me dan el porcentaje y yo quisiera armar una proporción, una razón, y podría hacer el paso inverso. ¿Qué tendría que hacer? Si me dan el porcentaje, para pasarlo a una frecuencia relativa, simplemente dividiría por 100 y obtengo lo mismo. Es decir, la relación es estrecha entre frecuencia relativa y porcentaje, pero no es lo mismo, ¿sí? Eso también, que no genere ningún tipo de confusión. Ahora vemos en pantalla una tabla que corresponde a una situación determinada en donde los datos están agrupados en intervalos. Si observamos la variable, si bien me falta el título, la fuente y demás, sé que habla de automóviles terminados y lo que está en la columna derecha, que es la frecuencia absoluta, son los números de turnos. O sea que se ve que es la cantidad de turnos en donde se han terminado de ensamblar seguramente los automóviles. Vamos a ir repasando un poquito cada una de las frecuencias como para darle un repasito general para aquellos que todavía no pueden clarificar los cálculos. Por ejemplo, en el caso de la frecuencia relativa, es sumamente importante la última celda del total. Yo tengo que tener presente el total de la muestra, el tamaño poblacional o el tamaño de muestra, porque ese número es el que me sirve como base para realizar todos los cocientes. Entonces yo voy trabajando para calcular la frecuencia relativa sobre la frecuencia sobre la columna, de la frecuencia absoluta. Voy a ir tomando cada una de las frecuencias absolutas y dividiendo ese valor de frecuencia absoluta por el total, que en este caso es 45. Por ejemplo, si tomamos el 2, que es el que corresponde a los autos terminados entre 210 y 233 automóviles, tendría que hacer el cociente 2 en 45. Lo que vemos ahí en este momento es la expresión fraccionaria de ese valor 2 sobre 45 o 2 de cada 45. Ese cociente 2 dividido en 45 me otorga ese decimal que es periódico, ¿sí? Esa curva, ese arco que está sobre el 4, lo que me dice es que el 4 se repite indefinidamente, ¿sí? Tomemos otro ejemplo, por ejemplo el 5, yo tendría que hacer 5, el cociente entre 5 y 45 y obtengo ese decimal que también es periódico, 0,1. Si tomo el 3, 3 en 45, también me da un decimal periódico. Y en el caso del 3 serían, bueno, los automóviles en cantidad que se terminan de turnos entre 302 y 325 automóviles. Y pasamos a lo que es la frecuencia relativa en relación al porcentaje. También, como repito, la relación es estrecha. Por ejemplo, si trabajamos con este decimal que aparece resaltado en este momento, si yo quiero utilizar la técnica de desplazar la coma a 2 lugares, me va a quedar el 2, porque me va a quedar 0,2, no tiene sentido el 0 adelante del 2, me quedarían 2 enteros, coma, le podría agregar 2 decimales, porque si el periodo es 2, yo sé que es 2, 2, 2, 2, bueno, le podría agregar 2 decimales más y se forma 2,22%. Simplemente recordar que la relación es estrecha y que se obtiene multiplicando por 100. En el caso de la anteúltima fila, en donde aparecen entre 348 y 371 automóviles terminados, tenemos 0,24 y 4 es periódico. Entonces tengo el 24,44, ¿sí? Es decir, el porcentaje sería 24,44%.
Otra de las cosas que por ahí no se incluyen en las tablas, pero que es importante sobre todo como herramienta de control, es la última fila, ¿sí? Por ejemplo, en esta situación que vemos en este momento, aparece la información de camas ocupadas y desocupadas en 2 centros turísticos. En este caso es una tabla de doble entrada. Y no veo los totales, ¿sí? Bueno, vamos a visualizar los totales que corresponden a las columnas, ¿sí? ¿Por qué sería importante la columna de total? Si yo estoy trabajando con una situación en forma manual, a mí me serviría mucho para saber si yo contabilicé bien los datos. Si yo voy a recolectar los datos de una muestra que tiene tamaño 582 y al finalizar la presentación y organización llego a 580 y voy a tener que revisar todo de nuevo porque evidentemente omití 2 datos. Entonces, es importante el total también como herramienta de control. Además, por ejemplo, como en este caso, a mí me serviría esta situación para decir rápidamente o para dar un vistazo general de que al margen de que las camas estén ocupadas o desocupadas, se han trabajado sobre 2 centros turísticos. En total, en el centro turístico B hay 1286 y en el A 582, ¿sí? Entonces, bueno, hay una diferencia enorme de valores. Yo si quisiera pudiera comparar o poder a simple vista ver que hay mucha diferencia en este caso. Los totales, insisto, me otorgan información general de la situación, pero también es un mecanismo de control. Si volvemos al ejemplo anterior, bueno, acá está un poquito más completo, ya está con título, con fuente. Podemos ir revisando cada una de las celdas que corresponden a la última fila de totales. En este caso el total es 45. En el conteo yo tengo que revisar que estén contados los 45 turnos, que no haya omitido o repetido quizás información. Por ahí sí me da 47 y seguramente algún dato conté 2 veces. También la columna de total para controlar. Cuando yo haga la sumatoria de las frecuencias relativas tengo que llegar a 1 o muy cerca de 1, pero si estoy muy lejos de ese valor, supón 0,5, y bueno, seguramente más de una de las frecuencias relativas estará mal calculada. Entonces, muchas veces las totales, insisto, sirven como herramientas de control. En el caso del porcentaje, bueno, ya sabemos que tenemos que llegar a 100 o muy cerca. A veces nos va a dar 99,98% o 99,99%. Todo va a depender de las técnicas que usemos y los decimales que aparezcan. A veces aparecen decimales periódicos, a veces aparecen decimales bastante extensos y uno trunca o aproxima por redondeo y bueno, en base a eso van a llegar más o menos cerca del 100. Y otra cuestión, cuando yo calcule la frecuencia acumulada, tienen que coincidir esa anteúltima celda que me va a acumular todos los datos con el total del tamaño de muestra o población. Otra cosa que cuesta muchísimo en estadística es el tema de las interpretaciones a la hora de armar los informes en base a los cálculos que se realizan. Se complejiza mucho el tema de la redacción y poder diferenciar qué es lo que leo en cada una de las columnas dependiendo en qué frecuencia me paro y dependiendo en qué variable también hago foco. Me parece pertinente por ahí si tomamos un ejemplo y trabajamos un par de interpretaciones. Por ejemplo esta. Durante un mes de temporada alta en Córdoba capital se registraron la cantidad de viajes realizados por 42 turistas desde el hotel donde se hospedan hasta puntos claves turísticos usando taxi y o remis. El gerente hace el registro en el año 2016. Los datos se presentan a continuación. Y bueno, lo que tenemos es la información organizada y presentada en una tabla de frecuencias en forma completa y en este caso por intervalos, ¿sí? Acerca de las interpretaciones en relación a la frecuencia absoluta, por lo general, lo que se menciona es lo que se da con más frecuencia y menor frecuencia o menos frecuencia. Por lo general se hace foco en esas dos.
Y bueno, siempre tener en cuenta el objeto de estudio y lo que se le mira al objeto de estudio para poder armar la interpretación correcta. En este caso, si vamos a la tabla, en la columna de frecuencia absoluta, digamos, el valor mayor es 16 y el valor menor es 1. Entonces, lo que se da con más frecuencia, que yo tengo que leer que ese 16 son número de turistas, son 16, realizaron de 10 a 15 viajes, ¿sí? Bueno, en taxi o remis. Y por otro lado, tenemos el 1, que es el que se da con menor frecuencia y que corresponde a 20 y 25 viajes. Acá me parece importante resaltar algo. Si bien están agrupados los datos porque seguramente es conveniente para esta situación, también esto es una desventaja de agrupar datos, que también se pierde información, así como se gana en la presentación, se pierde información. Por ejemplo, ese turista que es uno solo, yo no sé si realizó 20 viajes o 24, ¿sí? No, desconocemos eso. Hay que recordar que el número de viajes es una variable cuantitativa discreta, ¿sí? O sea que el 25 se contabiliza abajo, por eso hablo yo de que el 24 es el máximo valor en este caso. Entonces, ¿qué podría decir yo al momento de interpretar? Y posibles interpretaciones. Podría decir, con menor frecuencia, los turistas realizaron entre 20 y 25 viajes en taxi o remis para dirigirse a zonas turísticas desde el hotel en la ciudad de Córdoba. Y con más frecuencias, los turistas realizaron entre 10 y 15 viajes en taxi o remis para dirigirse a zonas turísticas desde el hotel en la ciudad de Córdoba en el año 2016. Acá hay que tener una cuestión presente, que por ahí también el término se usa y hay que tener cuidado. No hablamos de mayoría, mayoría. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de mayoría, nosotros tenemos que hacer un precálculo para hablar de mayoría. Si la frecuencia que yo estoy tomando, y es la mayor, resulta ser la mitad de la muestra o población más 1, ahí puedo hablar de mayoría. Por ejemplo, en la situación que teníamos, en la que hacemos referencia, el máximo valor que estaba apareciendo era el 16. Y 16 tendría que ser la mitad de 52 más 1 para poder hablar de mayoría. Y el 16 no es la mitad de 52 más una unidad, no supera ese valor. Por lo tanto, 16 es lo que se da con más frecuencia. Por lo general nadie hace este precálculo, así que para no arriesgarse, por ahí lo conveniente es hablar de más frecuente o menos frecuente, para no ponerse a hacer estos precálculos que por ahí pueden terminar confundiendo la interpretación. En relación a las interpretaciones de la frecuencia relativa, ustedes pueden elegir cualquier valor que aparezca en esa columna y que a ustedes les resulte de interés por algún motivo en especial. La interpretación también está en base a lo que uno observa en la tabla. Tiende a haber un comportamiento y uno lo quiere informar. Entonces, bueno, uno va a hacer hincapié en aquellos datos que le resulten a uno de relevancia, siempre siendo objetivos, ¿no? Teniendo como respaldo el cálculo. Y se menciona el valor que contiene la frecuencia relativa estableciendo la razón o mencionando la parte del todo, la cantidad de sujetos que cumplen con cierta condición del total analizado. No tenemos que olvidarnos que es un cociente que hacemos, ¿sí? Una división, es una parte de un todo la frecuencia relativa. Por ejemplo, acá podemos tomar la última fila para hacer una interpretación. Como vemos, este valor corresponde a los viajes entre 35 y 40. Entonces podríamos, por ejemplo, decir que 2 de esos 52 turistas realizaron entre 35 y 40 viajes con una razón de 0,0384 utilizando taxi o remis para dirigirse a zonas turísticas desde el hotel en la ciudad de Córdoba. Siempre hablamos de razón o de proporción. Digamos que lo más importante es hablar en términos de razón o proporción, insisto. En este caso podríamos tener en cuenta también la herramienta de control que hablamos antes, de que siempre las razones se informan entre 0 y 1.
son valores que se asemejan al porcentaje, pero se establecen en un parámetro que va entre 0 y 1. Para los porcentajes igual, nosotros quizás hasta es el más fácil de interpretar porque es el más usado. Por lo general en los medios de comunicación siempre utilizan el porcentaje para informar. Bueno, podemos elegir cualquiera que sea de interés y vemos qué características tienen los sujetos o objetos de estudio en base a la variable que esté considerando. Por ejemplo, de la situación podemos tomar la primera fila que corresponde al 25% y la anteúltima que es 9,61%. Y bueno, y digamos que es la más amena. Posibles interpretaciones sería el 25% de los turistas, bueno, y ahí viene todo la redacción en el contexto de la situación, sí, lugar y tiempo. Y bueno, y por otro lado la que habla del 9,61%. La frecuencia acumulada es una de las más complejas de interpretar en términos de práctica, ¿no? Por ahí lo que cuesta es redactar y tener mucho cuidado, mucha precaución, porque al informar sobre la frecuencia acumulada hay que ver si las variables fue ordenada en forma ascendente o descendente. Yo podría interpretar una frecuencia acumulada de una cuantitativa porque es obvio que hay un orden para lo numérico. Y en lo cualitativo, si la variable es cualitativa ordinal, yo también podría informar acerca de la frecuencia acumulada. En el caso de la acumulada se puede elegir cualquiera, ¿sí? Que aparezca, que sea de interés, pero es importante resaltar que no se trabaja ni con el primer ni con el último dato. La primera frecuencia acumulada no se utiliza porque no acumuló nada, simplemente es una repetición de la frecuencia absoluta. Y tampoco se trabaja con la última calculada porque es justamente la que acumuló el 100% de los casos, todos los casos, entonces no estaría informando nada nuevo ni con la primera fila ni con la última fila de cálculo de la frecuencia acumulada. Y cuando redacto, por lo general, algunos términos que usamos son los parámetros, que después yo puedo decir, por ejemplo, como parámetro para redactar me refiero, no como algo numérico. Puedo decir como máximo o determinada variable hasta o alcanza hasta el valor o no supera como mínimo. Son todos frases que sirven como tips, digamos, al momento de redactar algún tipo de interpretación. Para ejemplificar vamos a tomar, por ejemplo, la segunda fila que contiene el 29 como frecuencia acumulada y como están ordenadas en orden, siguiendo un orden creciente, vamos a tomar de referencia el 15, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en ese 29 están incluidos los turistas, los 13 turistas que hicieron entre 5 y 10 viajes, más los 16 turistas que hicieron entre 10 y 15 viajes. Por lo tanto, esos 29 serían esos dos grupos, esas dos categorías juntas. Es decir, que todos esos turistas no se pasaron de 15 viajes o hicieron como máximo hasta 15 viajes, fue su tope. Y en el 45, por ejemplo, que también podría ser una que me interese informar por algún motivo, tengo que tener presente que están incluidos los turistas que hicieron entre 5 y 10 viajes, los 16 que hicieron entre 10 y 15, los 9 que hicieron entre 15 y 20 viajes, el único turista que hizo entre 20 y 25 viajes, y los 6 turistas que hicieron entre 25 y 30. Para ese 45, la acumulación de todos esos turistas, armamos, digamos, una nueva categoría de turistas que hicieron entre 5 y 30 viajes, o sea, el máximo de viajes para ese grupo de 45 fueron 30 viajes. De hecho, bueno, podemos escribirlo como posibles interpretaciones. 29 turistas realizaron como máximo, bueno, y todo lo que hace a la situación. O 45 turistas realizaron hasta 30 viajes, ¿sí? Como para tener esas palabras, esos términos de referencia en relación a la frecuencia acumulada.
Y por último, una frecuencia que no es muy utilizada, pero es opcional. En el caso de la frecuencia acumulada relativa, es simple. Lo que podemos usar para interpretarla es una fusión entre la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Decimos lo que se acumuló, pero en términos de proporción o razón. Es simple la forma de armar el informe, digamos. Hay una cuestión delicada en cuanto a la interpretación, en el sentido de que muchas veces tenemos el respaldo numérico, ¿sí? La observación, la recolección, todo lo que fuimos armando con herramientas que nos da la estadística descriptiva, y de pronto podemos armar un informe como el que estamos viendo en este momento en pantalla. La primera parte es un copy y pegue de una de las interpretaciones que trabajamos recién. Pero lo que dice todo el párrafo es lo siguiente: con menor frecuencia los turistas realizaron entre 20 y 25 viajes en taxi o remis para dirigirse a zonas turísticas del hotel en la ciudad de Córdoba en el año 2016. Esto es consecuencia de la desconfianza que tienen los turistas con los conductores de esos medios de transporte. Además, a los turistas les parece caro el servicio. Bueno, en este caso yo me preguntaría, si vos me presentás la tabla que me mostraste recientemente, la primera pregunta que haría es, ¿de dónde sacaste, a partir de esos datos que presentaste, de dónde sacaste como información objetiva que es por la desconfianza que los turistas le tienen a los conductores de estos medios de transporte? ¿Qué respaldo científico o qué herramienta utilizaste o de dónde pudiste concluir esa información o extraer esa información? ¿En dónde se pudo leer esto? Entonces, esta frase que está subrayada en este momento, quizás, ojo, no digo que no se pueda, porque tranquilamente alguien que trabajó con este grupo de turistas podría haber hecho también la otra pregunta. Además de consultarle el número de viaje, podría haber consultado cuál es su nivel de confianza en relación a los conductores. Pero no necesariamente una información va a ser consecuencia de la otra. Aún así hay que tener mucho cuidado en ser objetivos al momento de presentar la información. Aún así, vamos a simplificar esto. Si se me muestra esa tabla en donde lo único que se trabajó es el número de viajes de los turistas, yo jamás puedo afirmar que es porque los turistas desconfían de los conductores. Y la última frase: además a los turistas les parece caro el servicio. En ningún momento se habló de esto. En esa presentación que se hizo, en esa tabla, yo no vi nada que hable acerca del precio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las conclusiones que hacemos al momento de elaborar un informe. Tiene que ser objetivo, yo tengo que tener un respaldo, tiene que haber una actividad científica detrás de toda esa información que se muestra o se informa, ¿sí? O en todo caso, si yo quisiera decir eso por algún motivo, porque tengo, no sé, respaldo quizás de algunos artículos o de otras cuestiones que me llevarían a informar ese dato, yo aún así tendría que hablar en términos de supuestos. Tendría que colocar, esto sería consecuencia de que en apariencia los turistas desconfiarían, ¿sí? De los conductores de estos medios de transporte. Quizás, ¿sí?, les parecería caro el servicio, porque no es información que salga objetivamente de los datos que se recolectaron. Por eso digo que hay que ser muy cuidadosos, porque esto es una cuestión que atraviesa mucho la interpretación, que por ahí uno por ahí sabe algunas cosas, ya sea por lecturas de diarios, de noticias o informarse, va como relacionando la información y pretende incluir cosas que en donde no hay un respaldo, insisto, que me lo otorgue la herramienta, que surjan de herramientas de estadística, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con lo que concluye. Me parece importante también trabajar un poquito. Vamos a tomar de ejemplo una situación
en donde se selecciona un grupo de clientes y ellos van informando acerca del tipo de artículos que compran en un supermercado, en este caso M&H, bueno, y ahí dice que la información es del 15 de abril del 2012. Entonces, bueno, ahí los datos están sueltos, son poquitos clientes, no son muchos, y a continuación se presenta la información en una tabla de frecuencias con su título y su fuente correspondiente. El tema es el siguiente. Esta variable, como vemos en la primera columna, son todas cualidades, ¿sí? Son variables cualitativas. El tema es si son o no ordinales. Yo no puedo usar un criterio, digamos, para ordenar el tipo de artículo. No es más o menos importante una bebida que una indumentaria. Podría colocar primero perfumería y cuidado personal. Puedo ir colocando la información en el orden en el que yo quiera. Entonces, se ve acá que no están calculadas ninguna de las dos frecuencias acumuladas que se conocen. Entonces la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué no se hicieron esos cálculos? Y no se hicieron esos cálculos porque todo va a depender de cómo yo ordene la información, van a surgir distintos datos. Si yo pongo, por ejemplo, si los datos así como están en pantalla, la segunda frecuencia acumulada me daría 14. Los 5 clientes que llevaron artículos de limpieza más los 9 clientes que llevaron artículos de almacén. Pero si yo en lugar de limpieza pongo indumentaria primero, sería otro el orden y sería otra forma en la que aparecerían los cálculos de las distintas frecuencias acumuladas. Entonces, como no sigue ningún orden, no tendría sentido que calcule ni la frecuencia acumulada ni la frecuencia acumulada relativa. Entonces, no se calculan porque las variables cualitativa nominal no tienen sentido, ¿sí? Porque no las puedo interpretar. Si yo las tendría que interpretar, ¿qué diría? Supón que juntamos las tres primeras artículos. Tendría los 5 de limpieza, los 9 de almacén y los 4 de fresco. ¿Y qué diría? Como máximo compraron hasta fresco o no superaron los artículos de frescos. No tiene sentido. Entonces tengan mucho cuidado y acá es importante de nuevo resaltar que uno tiene que diferenciar las variables cualitativas en nominales y ordinales, porque si la variable cualitativa fuera ordinal, sí tendría sentido hacer una interpretación de la frecuencia acumulada. Por ejemplo, tenemos esta situación en donde se presentan los distintos rangos. Se puede visualizar el orden de los rangos de agentes policiales. En este caso están ordenados en forma descendente, ¿sí? El máximo cargo está primero y el cargo de menor rango está al final. Entonces, en este caso yo incluyo las frecuencias acumuladas. En este caso están incluidas las dos, la acumulada y la frecuencia acumulada relativa. Y por ejemplo, decido informar acerca de este valor que es 206. Entonces yo tengo que tener en cuenta que ese 206 corresponden a los 110 que son sargento ayudante, más los 69 que son suboficial principal, más los 27 que son suboficial mayor. Entonces, esos 206, como están ordenados de forma decreciente, quiere decir que esos 206 como mínimo tienen el rango de sargento ayudante, de ahí hacia arriba. Entonces, en este caso tendría sentido interpretarla. También, por ejemplo, si yo tomara la frecuencia relativa acumulada 0,18, en ese caso, si yo decidiera interpretar ese valor, el rango mínimo que han conseguido esa proporción o razón de agentes policiales es de suboficial principal, porque es de suboficial principal hacia arriba. Si yo los ordenara al revés, podría dar otra información, ¿sí? Eso también hay que tenerlo presente. El orden en el que se coloque la información también va a dar cuenta de cómo vamos a interpretar. Otra cosa que no hay que pasar por alto es controlar cuando presentemos la información en datos agrupados en intervalos, que tengo que tener varias cosas en cuenta. Por empezar es la equidad de esa amplitud, ¿sí? Cada intervalo, cuando yo decido armarlo, hay una amplitud que voy a decidir tomar,
que puede ser de 10 unidades, de 5 unidades, depende de lo que dé, incluso hasta puede ser un valor decimal. Pero tengo que tener presente el tema de que esa amplitud se respete en cada uno de los intervalos que voy generando. Por ejemplo, en este caso el número de viaje, el primero va de 5 a 10, la amplitud es de 5. En el segundo caso va del 10 al 15, la amplitud que hay es de 5 también. De 15 a 20 también hay 5. Yo, por ejemplo, podría tener como cuarto intervalo el 20 y 40. Y ya, si yo veo como cuarto intervalo 20 y 40, ese intervalo va a absorber muchos más datos de los que van a absorber los tres anteriores. Es decir, que no es equitativa la amplitud. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la información ya está siendo manipulada desde el instante en el que uno decide que los intervalos van a tener distinta amplitud. Entonces hay que controlar esas cosas y justamente también como lectores de información. Alguien podría decidir que es conveniente que aparezca, que figure como que se utilizan muchos viajes, entonces voy a armar mi cuarto intervalo, va a ir del 20 a 40 y va a absorber toda la información que continúa, entonces yo voy a informar que quizás si me da más de 16, habría que ver eso, se concentre en mayor cantidad de datos. Y yo voy a decir que bueno, que los turistas hacen viajes importantes, entre 20 y 40 viajes hacen a zonas turísticas. Entonces, como lectores de información también tenemos que tener mucho cuidado que cuando se nos presenten datos, nosotros poder leer y reconocer estas cosas que estarían alterando la objetividad y la presentación de los datos. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y bueno, y otra cosa en relación a los datos es que siempre el límite inferior es el valor que incluye el dato y el valor de la derecha, que es el límite superior del intervalo, es el que no lo contiene. Por ejemplo, en el último tenemos un 40. Entonces, si yo dentro de mis datos tengo un 40, voy a tener que generar otra fila en la que figure desde el 40 hasta el 45 para seguir la amplitud de los anteriores, y en ese intervalo va a ser contabilizado el dato 40, ¿sí? Entonces tengo que ser respetuoso con la toma de decisiones que se realizó desde un comienzo. En el primer intervalo, que va del 5 al 10, como es una variable cuantitativa discreta, porque son números de viajes, yo no puedo hacer 2,5 viajes, ¿sí? Entonces, mis viajes van a ser o 5, o 6, o 7, 8 o 9. Y el 10, si tengo un turista que me informa que hizo 10 viajes, ese 10 va a ser contabilizado en el siguiente intervalo, en donde van a estar incluidos el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Entonces, si dentro de mis datos aparece el 40, yo el 40 lo voy a tener que incluir en un intervalo siguiente. O sea que voy a tener que generar una nueva fila para ser coherentes con el conteo que hice anteriormente. Entonces esas cositas hay que tener mucho cuidado para no estar manipulando la información, sino estar cometiendo errores como errores humanos al momento de organizar la información y presentarla. Creo que hasta acá cubrimos más o menos todas las cuestiones que pueden salir o dudas básicas que surgen o errores muy habituales que se cometen en todos estos aspectos que fuimos presentando, ¿sí? En relación a las variables, a las tablas, a las frecuencias, a la interpretación. Así que bueno, espero les haya sido útil y bueno, cualquier cosita no duden en consultar. Muchas gracias.